Hemos ido a desayunar, pongo una foto creo, no sé si la pondré, una crepe de chocolate y banana y eso. Aquí los precios son totalmente europeos, la gente que hay es muy pija. Esto era un pueblo de pescadores y ya como comenté creo en el vídeo de ayer, ya os dije que aquí habían venido mucha la burguesía tunecina. Y hemos venido a dos playas que vimos desde un mirador, que hemos venido en taxi, nada, han sido 1 euro y pico con el taxi, 5 minutos. Y está bastante chula, ¿eh? O sea, el rollo que hay aquí de turismo y todo es muy distinto. En los blogs que hemos leído la gente no viene a la playa, o sea, vienen a Sidi Bou Said, ven un poquito pues las callejuelas y todo eso y ya está, y se van. Pero es una muy buena opción para quedarse a dormir y venir a la playa. Ahora vamos a verla. Hemos venido a esta aquí, está al lado del puerto. De momento parece que está limpia, pero vamos a otra que hay ahí, a ver qué tal. Bueno, y supongo que ya os lo imagináis, ¿no? Pero la de mierda que hay, o sea, alrededor de la playa, por la calle, o sea, son muy, no quiero generalizar del todo, pero en principio son muy guarros los tunecinos. O sea, ayer estábamos en un mirador súper bonito que hay ahí y había un tío ahí, pues no sé, parecía un ex-yonki, la verdad. Estaba recogiendo botellas y estaba así como medio dormido y decía que estaba trabajando no sé cuántas horas al día por 15 dinares. Que no nos venía a pedir ni nada, se lo pregunté yo, que si este trabajo era del gobierno o era una empresa privada, y me dijo que era una empresa privada, estaba recogiendo botellas y estaba el pavo recogiendo las botellas y al lado los tunecinos tirando las botellas, o sea, no tenía ningún sentido. Y a mí cuando estoy en estos países y veo a la gente que hace así, pues se lo digo, le digo, oye, sin querer ser muy así agresivo, les pregunto, oye, ¿no te molesta estar tirando la basura aquí en tu país y que luego vea a la gente y que esté todo sucio? Y me decía que no, que se la suda totalmente. O sea, es un problema de concienciación muy fuerte. Esto es el país más heavy que lo he visto yo, al menos personalmente, ha sido en la India. Ahí era muy bestia. Lo que pasa es que hacen una buena campaña de concienciación y con los años ha cambiado. De la primera vez que fui en 2014, creo, a la tercera que fui en 2000... No me acuerdo qué año fue, pero había cambiado bastante la cosa. Pero aquí es exagerado mirar. O sea, mirad cómo está esto. Tienen aquí un sitio precioso y está esto lleno de botellas, de plástico. Bueno, horrible. Buah, está... Qué pena, porque la playa es bonita. Pensamos que estaría guay, pero es que está llenísima de mierda. Exagerado. De hecho, no sé ni si nos vamos a quedar. Buah, de verdad, que vaya pena. Que además la mayoría del turismo que hay aquí que hemos visto es tunecino, o sea, son los mismos tunecinos. De hecho, al señor que recogí ayer le dijimos, pero ¿cómo es tan sucio y todo esto? Y me decía, los tunecinos. Una lástima. Porque al menos si fuera papel, pues mira, se disuelve en el mar, desaparece, o sea, no es como el plástico, que esto se queda aquí para toda la eternidad. Pero bueno, bad luck. Mirad lo que hay aquí, O sea, hay unas jaulas donde meter la botella de plástico por ahí, está cerrada, bueno, un poco abierta por ahí, pero exagerado. Vale que ayer hacía aire y que también vendrían de otros lados, pero muy heavy. Y todos los tapones por aquí, coño, si no está bien cerrada y haces esta jaula de mierda, perdón, hostia, cuántos tacos. Muy triste. Mira, la playa más guarra que he visto, pero exageradamente, a ver si encuentro una foto, fue en el sur de Jordania. Nosotros veníamos de Israel, cruzamos la frontera y fuimos a una playa en el Mar Rojo. Bueno, luego fuimos a hacer snorkel y otras cosas, ¿no? Una playa, no se veía ni la arena prácticamente. O sea, real, de la de colillas de tabaco que había. O sea, nunca había visto algo así. Y da una pena, o sea, ¿cómo no puedes concienciar? O sea, ahí hay para tirar de esto, o sea, no es culpa del gobierno. Nos vamos, ya me voy para el palacio. Pues nada, ya hemos llegado aquí al palacio de Enegma Ezagra, que ahora es la sede de la música europea y árabe y no sé qué historias.
una escuela también creo que hay. Y nada, es un palacio de finales de 1800, inicios de 1900, y como curiosidad, durante la Segunda Guerra Mundial vinieron aquí, se lo cargaron, lo saquearon, y luego en alguna parte a mitad del 1900 pues lo reformaron las partes que estaban destruidas y trajeron parte del mobiliario original. Vamos a ver, un palacio. La entrada del palacio son 10 dinares por persona, que son 3 euros, pero si tenéis esta carita y decís que sois estudiantes, os vale la mitad. Yo he dicho que soy estudiante universitario de Historia, estudiante ya con una edad avanzada, y María también. Así que, a ver, lo que digo en YouTube cuenta casi como estudiante de Historia, ¿no? Pues ya está, a mitad de precio. Básicamente el Palacio de la Rodolphe de Langeais, que era un barón de aquí, y cuando murió su mujer se lo vendió al Estado en el 1932. Está bastante brutal, ¿eh? Todos los detalles y todo. Como os he dicho también, que era la casa de la cultura de la música mediterránea y árabe, tienen una parte también de un museo con todo de instrumentos. Pues nada, muy recomendado, ¿eh? 3 euritos, 1,50 si eres estudiante como yo, con 40 años, porque hay de todo, no te piden nada. En media hora te lo ves esto. Muy lindo. Y ahora ya a recoger las cosas y nos vamos para el centro de Túnez. ¡Tan, tan, tan! Ya he llegado a capital de Túnez. Desde Sidi Bou Said son unos 2 euros en Bolt, más o menos, con la aplicación de los taxis. Y estoy en un alojamiento, es como la casa de... O sea, la propietaria vive delante. Yo creo que es una casa que usan también ellos aquí en un piso, porque hay cosas en la nevera. Estoy relativamente cerca, en el centro. Creo... no recuerdo lo que he pagado, ahora os lo pondré aquí abajo. Pero está como si vivieran aquí. Nada, está súper bien y está muy limpio. Aquí hay el baño, una ducha, cocina completa y la habitación. Poco más. Y en la entrada, mira, como vuelvo de Transnistria, ya le he explicado a la chica. Digo, mira, la semana pasada estuve en un sitio que estaba lleno de esculturas así. Esta es la mujer que me ha recibido y se ve bastante cañera, ¿eh? En manis y todo el rollo. Y aquí, Queer Film Festival. La homosexualidad aquí, como ya os comenté, es ilegal. Aquí 3 años de cárcel por mostrar que eres homosexual, básicamente, o tener relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Con lo liberales que son, y luego para esto, muy curioso. Y la mujer está bien cañera. Hoy creo que no grabaré mucho, y aquí en Túnez tampoco, porque es una ciudad bastante europea en realidad. Grabaré mañana algunas cosas del Museo Bardo que quiero ir a ver, y os lo explicaré.
y poco más. Aquí hay una medina gigante y todo esto, pero la verdad que no me es muy interesante grabar estas cosas porque es una ciudad más Túnez y hay lo típico. Qué belleza, qué belleza. Y aquí nada, comiendo en la Medina, en un sitio muy real, con un tío súper majo. Hemos entrado también a ver si nos podía hacer algo vegetariano. Un couscous bien barato. El plato de couscous 6 dinares, que son ni 1,50 €. Y esto que han enseñado en otros sitios es el brick, es salsa brick, hay pasta brick. ¿Ves como la del guantún frito? Pues lo mismo, este es solo relleno de huevo. Bueno, y básicamente aquí en la ciudad vieja, aparte de la mezquita a la que no se puede entrar, hay un zoco inmenso. O sea, ya sabes lo que es un zoco, un mercado, una parte abierta, otro cerrado, pero bueno, es todo como esto, tiendas de ropa y todo ese rollo. Y la verdad, si fuera un instagramer de esos típicos youtubers, de estos de ¡buah, tienes que venir al zoco de Túnez, increíble! Pues bueno, si has ido a otros zocos, es exactamente lo mismo. Lo que os he dicho, hay un montón de tiendas donde compran ellos, donde compran la ropa, zapatos y luego un montón de cosas, pero no te marean para nada, excepto una pequeña zona que sí que es como la entrada, que es muy turística, a la que te empieces a perder por las calles y ya no te agobian ni nada. Entonces, si has estado en otros zocos ya y no vas a comprar nada, no tiene mucho sentido, pero es inmenso, eso sí, o sea, inmenso, un auténtico laberinto. Llevamos mucho rato andando por ahí dando vueltas. Y esto lo de siempre, aplicable a cualquier viaje. Miras el mapa, miras que es la zona turística y sal de ahí. O sea, mirad dónde estamos ahora. Estamos en el centro de Túnez, viendo la realidad de Túnez, fuera de la zona turística, que es nada. Andar fuera de ahí ya está, no tiene más, para descubrir un poco cómo es la vida real. Y luego otra prueba de que no son muy devotos aquí en este país, que son bastante liberales, es que no tienen la marca en la cabeza. La Yamat al-Salah, creo que se llama, la marca del rezo, o Itriba, que lo he leído antes, que es uva pasa, quiere decir. Es la marca esta que veréis. En Egipto es muy exagerado, que llevan esta marca aquí, que cada vez que rezan en el suelo apoyando la cabeza, pues con los años se te va haciendo el callo de aquí. Y aquí, aparte de la gente mayor, no lo sueles ver. Y si salís del zoco del todo y empezáis a caminar, veis los mercados estos de la ciudad, que esto aquí no es nada turístico, es lo mismo de dentro y seguro que te costará todo la mitad de la mitad. Impresionante esta bombonería. O sea, a €1 el bombón más o menos. Llevan hasta oro. Espectacular. O sea, esto sí que os recomiendo que si estáis por aquí vengáis, Qué bárbaro. Son las 9:30 de la noche, mi mujer ya se ha ido a Barcelona, se ha ido a las 6 hacia el aeropuerto. Yo me quedo un par de días aquí en Túnez, que me gusta el caos así de las ciudades y demás. Y voy a ver el Museo Bardo también, que ya conté un poco en la portada, ahí en el primer capítulo sobre la historia de Túnez, pero bueno, ya os contaré más cuando esté por ahí. Me ha pasado algo muy raro, bueno, muy raro, bastante suerte. Antes de salir de casa, como estoy en un barrio así un poco oscuro y eso, me he ido a buscar la cena y he sacado todo el dinero de la cartera y he dejado la tarjeta de crédito aquí, el dinero, y me he llevado como unos 15 € más o menos, por si me robaban o qué sé yo, lo que sea, porque estaba aquí al lado. Y lo he perdido. He ido a pagar la cena, he ido a una tiendecita a comprar y he visto que la había perdido por el camino. He estado buscando, pero está el barrio súper oscuro y bastante andrajoso. Así que nada, he preguntado a un grupillo de peña que había por la calle, al otro sitio donde he ido, y me han dicho que no. Bueno, no sé, habrá encontrado a alguien. Pero he tenido un mal presentimiento parece una fricada, no creo en estas cosas. Pero he tenido un mal presentimiento y lo he sacado todo y me he llevado lo justo solo con la cartera. Y mirar, hoy ha funcionado. Así que nada, eso es otro consejo. Si llevaros lo mínimo siempre, lo dejáis en el alojamiento, como he explicado en otros vídeos. Esto es un piso privado de Airbnb. Pero si estáis en el hotel o no sé qué, la caja fuerte, y si no, debajo del colchón, pues el pasaporte portátil y todas esas cosas. Y nada, salir siempre con lo mínimo. Y además yo nunca llevo el pasaporte, tampoco llevo siempre una copia del pasaporte. Bueno, he tenido suerte, supongo. He estado la tarde editando vídeos también y me voy a dormir. Nos vemos mañana. Por cierto, estoy cenando un mafluf que me ha costado €1, que es como un durum. Bueno, es el bocadillo de aquí. De €1,50 me ha costado. Con queso, tortilla. Bueno,
En realidad 15 euros me ha costado con lo que he perdido. Buenos días, sábado. Ayer mi mujer se fue, hoy estoy ya solo. Me he despertado hoy pensando que no podría hacer nada en la ciudad porque mañana es la fiesta del Cordero, que es una fiesta muy importante para los musulmanes, que también por eso está todo lleno de corderos por todos lados, de ovejas y esto. Y pensaba que no... Vengo al Museo Bardo y pensaba que estaría cerrado, porque he llamado y no me cogían el teléfono. Pero bueno, he contactado con la chica del piso y ella no sé cómo ha contactado con ellos y me ha dicho que estaba abierto hoy, pero mañana todo cerrado. Pues nada, vengo aquí al Museo de Bardo, ya me he pasado antes, es un museo inmenso sobre toda la historia de Túnez, básicamente, y es el museo que tiene el mayor número de mosaicos romanos del mundo. Y aquí en 2015 hubo un ataque terrorista bastante heavy del Estado Islámico, ellos dijeron que habían sido ellos a través del Twitter. Llegaron aquí armados con fusiles y empezaron a disparar a toda la gente que estaba bajando de los autobuses. Algunos se escondieron dentro del museo, empezaron a correr, ellos los siguieron hasta adentro, se encerraron ahí, los tuvieron como 3 horas encerrados y al final murieron, no sé si fueron 19 turistas creo, un par de policías y alguno de ellos, de los del Estado Islámico. También este es uno de los atentados y de los motivos por el que el turismo ha bajado tantísimo en este país. Aparte del 2015, como ya he comentado en otros vídeos, ha habido otros ataques terroristas en el 2019, 2020 y en otras épocas. Entonces, claro, no les hace mucha gracia a las agencias traer aquí a turistas y que les pase eso. Bueno, ya sabéis, el Estado Islámico lo que reivindica es un califato, que lo gobierne todo un monarca centralizado y aplicar la Sharia, que son las leyes islámicas del siglo... de cuando empezó, del siglo VII o por ahí. Entonces, cualquier turista, cualquier persona de Occidente, cualquier persona que no esté a favor de eso, para ellos son enemigos. Y lo que hacen es eso, atentar contra cualquiera que no quiera aplicar lo que ellos quieren. Bueno, voy a ver el museo, no creo que ponga muchas cosas, porque es muy gigante y bueno, tendría que contar muchas cosas y aunque dije que esto no era un canal de historia, a veces suelto más chapas de las que dije que haría. Pero bueno, voy a verlo y ya está. Qué vergüenza me da estar con la cámara aún, por aquí, por todos los coches mirando. El museo son 13 dinares, que son unos, no llegan a 4 euros, 3 euros y pico, y está hecho en un palacio del siglo XIII que luego fue remodelado y de todo. Pero lo bueno es que dentro de todo el museo y de las exposiciones, todo esto es original del palacio. Luego pues hay paredes normales que han metido y todo esto, pero hostia, los suelos son una pasada. Y muchos de los murales que hay en las paredes y todo son originales. Bueno, voy a sacar unas tomas y no creo que explique mucha cosa. Pero lo más chulo es que hay, claro, hay una mezcla de estilos brutal, porque el palacio como tal es todo el rollo árabe, pero luego todas las exposiciones y lo que conserva aquí es de los romanos, porque a partir del 146 a.C., ahí es cuando ya lo conquistaron los romanos y todo ese rollo, hasta finales del 1500 o principios de 1600, ahora no me acuerdo, que lo conquistaron los otomanos, el Imperio Turco. Entonces, claro, hay una mezcla del palacio este árabe con las exposiciones, mosaicos en la pared romanos, y claro que estuvieron los bizantinos, los fenicios, o sea, es una mezcla brutal, está muy chulo. Y me sabe mal no explicar nada o muy poco, o solo haberlo hecho en la introducción de esta serie de vídeos, porque es que es muy interesante esta historia. O sea, aquí en Túnez es que han pasado muchos imperios, pero claro, primero, yo no soy un experto, entonces yo cada vez que voy a estos museos, aparte de la información que ya sé porque soy un poco friki de la historia, yo estoy aquí mirando y voy leyendo todo el rato, voy leyendo en internet, voy leyendo lo que hay aquí, entonces voy descubriendo todo el rato cosas y si ya me cuesta a mí entenderlo, como para encima explicarlo. Pero bueno, el que quiera buscar la información sobre esto supongo que no estará mirando mi canal, que estará buscando canales de historia y eso, ¿vale? Así que nada, es que estoy todo el rato pensando, es que quiero explicar esto, pero claro, hago tomas con los vídeos, pero digo, es que no acabaría nunca, me tiraré media hora hablando y tampoco es eso. Entonces nada, sigo dejando tomas.
que veis toda la parte roja es lo que era el Imperio Romano hasta el 476 con su caída, y todo esto el Imperio Romano de Oriente. O sea, al final eran lo mismo, lo que pasa que este era como la continuación. Esto es lo que se conoce como el Imperio Bizantino, que la capital estaba en Constantinopla. Entonces, todo este lío de la historia del Imperio Romano Oriental, Occidental, y todo esto tiene muchos matices y muchas historias. Aquí está Túnez y Cartago. Y muchas historias, entonces se me hace complicado resumirlo. Muchísimos, pero muchísimos mosaicos, ¿eh? Y lo bueno, los mosaicos es lo típico esto de los romanos, que hacían con las piedras estas y lo pintaban, que lo extendieron por todo sitio, por toda Asia y por todos lados, que es tan característico. Y lo bueno es que se conservan de lujo, o sea, son muy fáciles de conservar y por eso se guardan aquí, y esto ya para la eternidad. Son una pasada, ¿eh? La verdad que no me atraía mucho a priori, pero viendo tantos y tan chulos y tan bien conservados está impresionante. Cosas malas del museo es que es inmenso, hay muchas salas y no hay un camino definido, así que te pierdes. O sea, creo que me estoy perdiendo salas, estoy mirando el mapa y no me aclaro, estoy yendo para atrás. O sea, ves, ahora puedo entrar a esta sala, seguir por ahí atrás. O sea, es un lío impresionante. Y además no está ordenado cronológicamente, eso me pone muy nervioso. Pero bueno, la verdad que solo por ver lo que queda del palacio, de la estructura original y la cantidad de mosaicos que hay, vale la pena. Y como no, estoy prácticamente solo en el museo. He cogido unas manadas de turistas, unas hordadas de turistas que habían bajado ahí en bus, pero nada, prácticamente solo por todo el museo. Vale, y hago este paréntesis para contar la fiesta del sacrificio del Cordero, que es una de las fiestas más importantes para los musulmanes. Esta fiesta viene por el pasaje del Corán donde Dios se le aparece a Abraham y le dice que tiene que sacrificar a uno de sus dos hijos para demostrar su fe. En el Corán, de sus dos hijos, tiene que sacrificar a Ismael. En la Biblia, los cristianos interpretan o lo leen como que tenía que sacrificar a Isaac, ¿vale? Esa es la diferencia que hay en las dos. Entonces, cuando Abraham va a matar a su hijo, aparece Dios otra vez y dice: chacho, que era broma, estás flipado, que cómo te vas a cargar al chamaquito. Solo quería probar tu fe. Entonces, cuando lo va a matar, le dice eso y le dice: mira, ya que estás animado, todo bravo, pues mata un cordero y me lo ofreces como sacrificio. Y ese fue el rollo. Y bueno, las diferencias estas que hay entre el Corán y la Biblia, como tantísimas historias, porque al final lo que aparece es lo mismo, más o menos, en el Corán y en la Biblia, bueno, en la mayoría de pasajes, igual que en la Torá. Los primeros 5 libros de la Biblia son la Torá, también para los judíos. Luego la diferencia es la interpretación que le hace cada uno. En la Biblia también se dice que no comerás cerdo y nosotros, y los cristianos lo comen, y en el Islam los musulmanes no lo comen. Pero bueno, matices. Aquí todos los muertos en el atentado que os he comentado antes del Estado Islámico del 2015. Pues ya está visto el museo. Me he tirado 2 horas ahí porque he parado con el móvil a buscar información, porque tampoco había mucha cosa sobre historia, como ya he comentado. Pero en 1 hora, si no te interesa mucho, te lo ves, porque al final es ver mosaicos y mosaicos que están muy chulos. Y luego en la primera planta también hay muchas salas de restos de Cartago, y luego pues lo típico, cerámicas y cosas de estas, que si no eres muy experto, o sea, ver cerámicas, joyas antiguas y todo eso cuando estás siempre viendo museos ya da... A mí personalmente ya me cansa un poco y no me aporta nada. Igual que ir a ver Cartago, que no he ido tampoco, porque para ver ruinas ya he ido a 50.000 ciudades que pertenecían al Imperio Romano. Entonces ya no me aporta nada, a no ser que sea algo muy espectacular.
Bueno, voy a comer, creo que el mismo sitio que he desayunado antes y poco más. Hoy es domingo ya, 10:30 de la mañana, último día en Túnez. Hoy es oficialmente la fiesta del Cordero, no hay nadie en la calle, o sea, esto es una calle principal. He estado paseando por lo que son las ramblas de aquí y está vacío, solo hay muchísima policía. Pero todo lo que son las calles de atrás y de alrededor, pues claro, imagino que la gente está celebrándolo en sus casas, pues todo lo que hay son homeless y gente bastante tarada. Y es de las pocas veces que he tenido miedo, porque estos días nadie me ha dicho nada así desagradable o nadie ha venido así como de mal rollo, entre comillas. Y hoy pues me ha pasado ya 3 o 4 veces y a la que llevaba 15 minutos en la calle. Los tíos diciéndome cosas en árabe, no sé qué, tal, entonces un poco extraño todo eso. Ostras, justo estaba grabando y no me he dado cuenta y han salido 2 militares, y es que estoy pasando por delante del Banco Central y algo de Affairs Exteriores y no sé, debe haber algunas cosas aquí. He salido y claro, lo he saludado y yo ya paranoiado de otros viajes he ido a explicarle lo que estaba haciendo y el tío, no pasa nada, tranquilo, bienvenido. Y nada, ya está. Por lo que decía, que había mucho loco por la calle y eso, y me sentía un poco raro. Por la calle principal no, porque hay muchísima policía, pero mucha es, cada 50 metros hay un grupo de policías y un coche de estos blindado. Pero a la que te metes por las callejuelas un poco, pues ya da un poco más de mal rollo. Estaba a punto de ir a dejar la cámara y todo, pero bueno. Nada, ahora os enseño un edificio que hay aquí detrás, ahora saco las tomas. Y aquí está el jardín o parque o plaza de los derechos humanos, cosa que se ve que no está respetando demasiado el presidente que hay ahora. Hostia, es que está abandonado de todo, Bueno, abandonado, desolado, perdón. Y esto es la ciudad de la cultura, que dentro hay pues lo típico, ¿no? Ópera, filmoteca, teatros y todos esos rollos. Y es gigante. Tiene un edificio detrás chulísimo, con una cúpula de cristal. Y bueno, pues como pasa en muchos de estos países, se empezó a construir en 2003 y creo que aún se está acabando de construir por movidas de las empresas y cosas así, he leído, por unos rollos contractuales. Pero bueno, costó un pastizal y está muy heavy, Y a la gente no le gusta, por lo que he leído, que dicen que es una obra staliniana y que afea la ciudad. Pero es muy gigante. Voy a dar una vueltecilla. 4:30 de la tarde, en media hora me voy al aeropuerto más o menos, el vuelo sale a las 8. No he podido comer nada, he ido a una cafetería, la única que estaba abierta, y me han dicho que todas las cocinas están cerradas por la fiesta, así que no he podido comer nada. No he encontrado ningún supermercado, está todo cerrado absolutamente, así que me quedo sin comer. He buscado hasta por Globo, pero los 3 que hay no puedo comer absolutamente nada porque son todos de cosas de pollo. Así que nada, me voy al aeropuerto con hambre, a ver si puedo comer algo allí y poco más. Y bueno, el resumen o la conclusión del viaje, como ya he comentado durante los otros vídeos, es que es el momento de venir a Túnez. Es un país súper seguro, no hay riesgo absolutamente de nada. Es un país con una criminalidad muy baja, una gente impresionante. Sales un poco de la capital y más impresionante la gente todavía. Aquí, al fin y al cabo, Túnez es una capital normal, es un país avanzado, pero conforme te vas alejando de aquí más para el sur, es increíble la gente, los paisajes y todo. Nos hemos quedado con las ganas de ir al norte, así que en breves volveré y veremos toda la parte del norte también con el coche. Y nada, gracias por seguir viendo el canal y todo ese rollo, por los likes y todo eso. Así que nos vemos en el siguiente, que ya, si no me equivoco, será en las Azores. O quizá me estoy planteando también de viajes antiguos, hacer como unos vídeos comentados o algo así, pero bueno, ya lo veré. Depende de cómo vaya la cosa. Y si no, nos vemos en las Azores. ¡Chao, chao!